Bueno, doy gracias al Señor, hermano Daniel, y gracias a todos los hermanos que están viendo. La verdad que, la verdad he predicado varias veces, pero hoy día estoy muy nervioso, pero lleno de emoción. Estoy gozoso, la verdad, quiero ser sincero con ustedes. Para mí es una gran responsabilidad y estoy muy contento. Así que tenemos doy gracias al Señor y vamos hoy día a tomar la segunda parte, una iglesia misionera, rumbo a una iglesia misionera, una orientación básica acerca de lo que es las misiones para la iglesia local, y vamos a tomar eso. Así que, pero primeramente vamos a tener un video para que ustedes puedan pensar en esto y es una alabanza que hay, ¿sí? Nicole, por favor, si me puedes poner lo que viene, la alabanza, ¿sí? Sí, ahorita. Gracias. Prestemos atención a esta alabanza, ¿sí? Gracias. Amil, ¿puedes sacar la pantalla, porfa? No. Pregunta cómo se saca, disculpa, que él está... En la parte de arriba, dejar de compartir. En la parte de arriba van a encontrar dejar de compartir. Muchas gracias, hermanos, muchas gracias. Muy buenas noches, hermanos. Disculpen. Mientras vamos preparando el videíto, no se olviden colocar su nombre en el chat. Y por ahora no vamos a habilitar ningún otro comentario más que los nombres. Gracias. Se van los minutos poco a poco y se acerca el momento de la siega. Ya los campos blancos están y se pierde la cosecha. Dios vino a salvar a este mundo y nos dijo que fuésemos su voz. Llevemos el mensaje de paz. Llevemos el mensaje de amor. Declaremos la verdad. Declaremos la verdad. Ahora es el tiempo. Este es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos, luchando, llevando la luz del Señor. Señor, Extiende tu mano, levanta el caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para salvación. Que tu vida revele la luz del amor de Jesús. nuestro Dios quiere que alcancemos a todo aquel que cautivo está. Hermosos son los pies del que va, proclamando al mundo la verdad. Iglesia despertar, Iglesia despertar. Ahora es el tiempo, es el momento de levantar la bandera del amor. marchemos
Vamos a orar, hermanos, ¿sí? Dios amado, queremos darte las gracias en esta noche, Señor, y Señor, que tú puedas, Señor, cautivar, atrapar nuestros corazones, nuestra mente, Señor, a una misión, el mandato supremo que tú diste de ir y predicar el Evangelio, de llevar tu palabra, Señor, para que todos puedan, Señor, alcanzar la salvación y un día todos, Señor, juntos en adoración, darte la honra y la gloria, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por enseñarme, gracias, Señor, por enseñarnos. Guía, Señor, tú, Señor, habla tu Padre Celestial. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Es una canción de introducción, el programa la traía, pero nos hace pensar en lo que es la misión, ¿sí? Quiero hacerles una pregunta, ¿sí? Iglesia misionera, rumbo a una iglesia misionera, y nuestra iglesia tomó una nueva visión y una nueva perspectiva, misión y visión de lo que es rumbo a una iglesia misionera. Quiero hacerle una pregunta, si me pasan, ahí estamos, ¿sí? Quiero hacerle una pregunta, ahí dice, ¿qué es eclesía? Yo les quiero hacer una pregunta, ¿qué es eclesía para ustedes, sí? ¿Qué entienden por eclesía? ¿Qué entienden por esta hermosa palabra? Un grupo de personas, una congregación, como dice ahí arriba, cualquier grupo o asamblea de gente llamada y convocada para cierto propósito. Esa es la iglesia, ¿sí? Eclesía, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Sí? El propósito de la iglesia universal, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de la iglesia acá? ¿Sí? Entonces, comunicar la palabra del Señor, llevar las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Vamos a continuar con esto, ¿sí? Ahora, el propósito de la iglesia. Aquí, hermano, tenemos varios puntos, ¿sí? Que no lo vamos a leer, no vamos a leer todos los versículos, pero es una tarea para que ustedes lo puedan leer en casa. Pero aquí está el propósito de la iglesia. Por eso les pregunté qué era iglesia, qué era eclesía, ¿sí? El grupo, la iglesia. El propósito es alabar a Dios, sobre todo es adorar a Dios. Ahí está el texto, 1 Pedro 2:9, estudiar la palabra de Dios. Qué importante estudiar como iglesia la palabra de Dios, instruirnos, según de Timoteo 2:15. Orar, hermano, una de las cosas más importantes en cuanto a este tema de la misión es la oración, es muy importante. Efesios 6:18, y puedo agregar ahí 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 17 y 18. Tener unidad en la fe, hermano, qué importante que una iglesia esté unida en la fe, lo que estamos haciendo como iglesia, y no solamente en nuestra iglesia, sino toda la iglesia en general, ¿sí? La unidad en la fe, Hechos capítulo 2, cuando empezó la iglesia, amarse unos a otros, ¿sí? Filipenses, eso es algo importante, el amor fraternal entre el cuerpo de Cristo, ¿sí? Es algo muy primordial, ¿sí? Ayudarse unos a otros. Cuando hay caídas, cuando hay lesionados en el camino, la palabra de Dios dice que la iglesia misma lo tiene que ayudar, animarse unos a otros, aprender a vivir, también a ser más como Cristo. ¿Me puedes borrar la imagen? ¿Sí? No veo el versículo. Muy bien, aprender a vivir, ¿sí? Tito 2, ser más como Cristo. La iglesia tiene que aprender a tener esa visión, ser más como Cristo, a poder estar enfocado a ser más como Cristo. Equiparnos para servir, es algo muy importante. Por eso les preguntaba al principio, la materia habla de qué significa la iglesia, qué es la iglesia para ti, qué es la eclesía, ¿sí? Es ser, ¿sí? Es ser equipados para servir, somos servidores, somos siervos del Señor. Efesios capítulo 4. También bendecir a otros, ¿sí? Como el Señor nos mandó bendecir. Esta tarea empezó en Génesis capítulo 2, hermano. Desde ahí empezó ya el gran mandamiento, y es de servir y bendecir a otros. Ser luz, el evangelio, al evangelizar, ser luz, ser sal, ser, como dice, una ciudad que está arriba, ¿sí? Ser luz. Y discipular, es el propósito también, discipular
instruir, llevar instrucción a las personas, hacer discípulos, que es tan importante. Cuando tú predicas el evangelio, alcanzas a una persona más para el reino, pero tienes que instruirla, tienes que discipularla, tienes que guiarla para que esa cadena siga creciendo. Y el último punto, discernir la justicia, ¿sí? Saber que la justicia de Dios es una, saber que Dios puso un propósito eterno en esto, ¿sí? Eso es el propósito de la iglesia, ¿sí? Ahora, seguimos. La iglesia, ¿sí? La iglesia en general, ¿sí? Vamos a tener un video acá. Quiero que aprecien, tengan la imagen de un video que vamos a tener y vamos a ver realmente qué es la iglesia. Y hay un video acá que vamos a ver para que tú veas, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir con las diapositivas, ¿sí? Para poder, ¿me pasan las diapositivas? Gracias, muy bien. Esa es la iglesia, ¿qué es la iglesia para ti? Y hemos visto algo importante ahí dentro del tema, ¿sí? ¿Qué era la iglesia? A veces estamos llenos de tantas cosas, ¿sí? Y atajamos el propósito. Comentarios. Ahora quiero que se pregunten entre ustedes, hermanos. Ya hemos venido avanzando un poco y quiero que se pregunten entre ustedes. Les quiero dar un minuto, ¿sí? Pregúntense entre ustedes, háganse la pregunta si están con otras personas. ¿Qué es la iglesia realmente para ustedes? ¿Sí? Me gustaría incluso preguntarle a alguien después, ¿sí? ¿Qué es la iglesia? Me gustaría que conversen entre ustedes. Estamos acostumbrados a llegar a una iglesia construida, un local donde cantamos, estamos ahí y de ahí no nos movemos. Pero ¿qué es realmente la iglesia para ti? A ver, hermanos, por favor. Tiene que ser interactivo hoy día. Tenemos que pensar. ¿Qué es la iglesia? Quiero que hablen entre ustedes, ¿sí? Quiero incluso preguntarle a alguien que pueda responder, ¿sí? Vamos. Voy a hacer una pregunta, hermano Juan Vera, si puedes poner tu micrófono. ¿Qué es, simplemente así brevemente, qué es para ti la iglesia, ya viendo hasta este punto, hermano? Muy bien, gracias, hermano Ramón. Bueno, la iglesia es una reunión de fieles, de cristianos en nuestro caso, que se reúnen con la misma fe. En otras palabras, es el conjunto de hermanos en la fe, ¿no? Eso conforma la iglesia. Muy bien, y en base a lo que hemos visto, hermano, ahí mismo, dice, sí, pasa nomás la, gracias, ¿por qué es una meta? ¿Por qué es una meta que nuestra iglesia sea misionera? Por eso les preguntaba, ¿qué es una iglesia realmente? ¿Qué es, ya viendo hasta este momento, qué es realmente una iglesia? ¿Por qué es una meta que nuestra iglesia sea misionera? ¿Qué piensan? ¿Sí?
que nuestra iglesia y la iglesia de Cristo sea misionera? ¿Mm? Entonces, tienes que entender, es una iglesia misionera. ¿Qué es una iglesia misionera en sí? ¿Es nuestra iglesia misionera? ¿Es su iglesia? ¿Es mi iglesia? ¿Es tu iglesia una iglesia misionera? ¿Tú crees que tu iglesia y la iglesia que tenemos es misionera? ¿Es su iglesia una iglesia misionera? Escucha esto, vamos a leer algo acá. Dice, toda iglesia debe ser misionera. Es nuestra razón de existir. Si no somos misionera, no somos iglesia. Por eso les hacía la pregunta, hermano. El hecho de reunirnos en una iglesia, el hecho de cantar, estar en una iglesia y ser parte de una iglesia, en una parte está bien, pero el propósito eterno, toda iglesia debe ser misionera, es nuestra razón de existir. Si no somos misioneros, hermano, no somos iglesia, porque ese es el plan de Dios. Ahora, quiero mostrarle este cuadro. La iglesia misionera. Esto era cuando éramos antes. Una iglesia conformada por caballeros, damas, niños, jóvenes, un ministerio de misiones, música, matrimonio, y eso es lo que era la iglesia. Ahora, después, ¿qué debería ser y cómo va a ser después? Después, en vez de ser caballeros solos con una iglesia, estos caballeros se van a convertir en misioneros dentro de su trabajo, dentro de lo que hacen. Las damas dentro de toda la sociedad que tienen van a ser damas misioneras. Niños que en su colegio van a ser misioneros. Jóvenes que no solamente en la iglesia, sino que en la universidad y donde quiera que estén van a ser misioneros. Matrimonios que pueden compartir con nuestros matrimonios y no solamente dentro de la iglesia pueden ser misioneros. Un ministerio de alabanza que no solamente se integra dentro de la iglesia, sino puede llevar la música y puede llevar la misión con la música a otros lugares. La iglesia misionera antes y después. Tenemos un pequeño testimonio de un pastor desde Cuba y quiero que le escuche, hermano, cómo Dios cambió esa iglesia. Hay un testimonio. Hermanos, por favor. Nicole, ¿me puedes poner el video? Gracias, hermano. Y en nuestra iglesia, gracias a Dios, hemos logrado que cada ministerio de la iglesia esté enfocado hacia misiones. Cada último domingo de cada mes tenemos un culto de misiones donde todos pueden estar, pueden contribuir, pueden informarse. Y yo como pastor tengo una parte importante, principal, en que esto pueda llevarse adelante. O sea, en que todo lo que tiene que ver con misiones en la iglesia y en todo Cristocentro como organización pueda llevarse adelante. No hay una separación en nuestra iglesia de los ministerios. O sea, ministerio de niños es una cosa, ministerio de mujeres es otra cosa, y misiones es otro departamento, otro ministerio. O sea, simplemente todos los ministerios están enfocados hacia misiones. O sea, nuestra primera labor es adorar a Dios, servirle a Él. Hemos sido redimidos para la alabanza de la gloria de su nombre, pero también necesitamos que otros le alaben y le adoren. Y si no lo alcanzamos, si no le llevamos a los pies de Cristo, si no le llevamos la palabra, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, ministerios de niños va enfocado a misiones, ministerio de mujeres enfocado a misiones, ministerio deportivo enfocado a misiones. Todos giran alrededor de Hechos 1:8, o sea, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Así funciona, o sea, y eso nos ha permitido que juntos podamos seguir ganando almas para Cristo a través de los diferentes ministerios. Muy bien, qué hermoso testimonio. Quiero preguntar a un par de personas, ¿sí? Yo quiero comunicarme aquí, a ver, a hermana Anita, bueno, tienen un ministerio de hermanas. ¿Qué opinas tú con esto, hermana? Así en breves palabras, ¿qué piensas acerca de lo que es una iglesia misionera? En base a lo que el hermano dice. Ustedes son una reunión de hermanas. ¿Qué opinas que la reunión de hermanas se enfoque a este toque misionero? ¿Me puedes? Sí, hermanos, buenas noches a todos. Yo pienso, hermanos, que esta es una visión, pues, la visión bíblica, ¿no? Realmente donde quiera que estemos deberíamos tener esa visión, ¿no? De alcanzar, en este caso, el Ministerio de Mujeres, pues que nuestro objetivo sea alcanzar, ¿no? A más mujeres. Obviamente también en nuestra iglesia, a que haya comunión y todo lo que hay, pero un objetivo principal debería ser que alcancemos a más mujeres, ¿no? En las actividades que hagamos, en los estudios, en todo. Muy bien, muy bien. Quiero preguntarle a un joven, ¿qué piensan ustedes que la iglesia, porque la iglesia tiene varios ministerios,
¿Será que misiones eso es un ministerio más o todo tiene que estar empapado? Por ejemplo, Daniela Casas, están en el ministerio de jóvenes y señorita ustedes. ¿Ese ministerio tendría que estar empapado de misiones? ¿Qué opinas? Dame una respuesta, Daniela. Buenas noches, hermanos. Sí, yo creo que todos los ministerios tienen que estar empapados de misiones, ¿no? Uno cuando va a la universidad, de mi caso, ¿no? Que estoy en la universidad, es un misionero, no es un campo misionero, la universidad es tremendo, cuántos jóvenes hay ahí. Y en toda circunstancia como jóvenes, tal vez algunos trabajando, algunos aún estudiando, todos tenemos un campo misionero donde estamos. Muy bien. Ahora, ¿cómo nos involucramos? ¿Sí? ¿Cómo una iglesia misionera logra, hermanos, la participación de todos en todo? ¿Entienden la palabra? ¿Cómo logramos que la iglesia misionera tome la participación de todos en todo? Orando, hermano, qué importante es orar, hermano. Qué importante es orar por las misiones y orar por lo que se hace. La movilización. ¿Ah? Hermano, ¿cómo podemos movilizar lo que está haciendo la iglesia? Lo que empezó Perspectivas, lo que empezaron los hermanos, inculcando eso en nosotros, la enseñanza, vamos a decir, al discipulado, involucrar, movilizar a otro enseñándole, dar, hermano, qué importante es dar, ofrendar, hermano. Hemos estado ya más o menos unos 6 años desde que Jotita empezó con esto y empezamos a dar y ofrendar para que la misión pueda ir más allá. Enviar, qué importante es enviar hermanos misioneros. Ahora, el pensar de la iglesia, ¿solamente nos vamos a quedar con una sola misionera o vamos a enviar más misioneros? ¿Cómo se preparan? Ir, Romanos 10:15. Hermano, usted puede ser parte de ir, incluso de poder trabajar en ese lugar. Hoy día tenemos una gran responsabilidad en San Lorenzo, hay mucho que hacer. Quizás usted no va a ser un misionero a tiempo completo, pero puede ir a dar su tiempo, su trabajo, esfuerzo en la construcción que están dando. Y cuidar, hermano, qué importante es cuidar a nuestra misionera. Estamos en ese plan de cuidar a nuestra misionera y a los misioneros. Qué importante es eso. El reto para la iglesia más joven es dejar de verse a sí mismo como receptores de misiones y empezar a verse como participantes de misiones. Ahora, ¿por qué? Porque nos vemos ahí siempre como que nosotros somos y estamos puestos para una sola cosa, pero la palabra de Dios dice, no, toda la iglesia, no solamente uno, desde el más pequeño hasta el más anciano, debe ser participante de la misión, no solamente receptores o como que estamos en la iglesia colocados con un propósito. La misión es para todos. Timoteo, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esto me hace acuerdo un testimonio que contó ayer, el otro día, el hermano Javier Subieta acerca de una misionera de edad. El reto de la iglesia, La iglesia en Antioquía, vamos a empezar a mirar algo muy hermoso, hermano. Esta es la iglesia más hermosa, la primera iglesia misionera, ¿sí? La primera iglesia misionera. Muy bien. Hechos 11, 19 y 30, ¿sí? Yo quiero que abra su Biblia, tenga su Biblia. Vamos a empezar aquí en Hechos 11, 19 y 30 y en Hechos 13. ¿Qué características tenía la iglesia? Aquí está un poco, no puedo ver la parte de abajo, pero ¿qué características tenía la iglesia? La iglesia, ¿sí? Vamos a ir viendo características que tenía la iglesia en ese entonces y reflejar a lo nuestro, ¿sí? Lo primero, ¿sí? La iglesia de Antioquía era el resultado del trabajo misionero impulsado por la persecución. Si usted mira los versículos 19 y 21, 19, abra su Biblia en Hechos 11, 19 y 21. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta, escucha esto, Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había, dice, entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Qué pasó? Aquí, ¿qué pasó, hermano? El resultado del trabajo misionero impulsó
impulsado por la persecución, que el evangelio se esparciera. La iglesia no se quedó, hermano, solamente en una iglesia, en un lugar, en ciertas casas, porque la iglesia antes se manejaba en casas. Recibieron un buen discipulado inicial. Mire, verso 22. Llegó la noticia, dice, de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Verso 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, dice, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fiel al Señor. Eso es lo que causó una iglesia misionera, la persecución, que el evangelio, hermano, se esparciera. Continuaban basándose en la palabra de Dios, claro que sí. Ellos exhortaron, ellos permanecieron en la sana doctrina. Verso 26, y se congregaron allí todo un año, escuche esto, todo un año con la iglesia, y enseñaron a muchas gentes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Escuche eso, a la gente y a los discípulos se les llamó por primera vez, a ellos se les llamó cristianos. La iglesia en Antioquía, la primera iglesia fue en Antioquía, donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Con la mente y el corazón de Cristo a ser discípulos. ¿Qué hacen discípulos? Interesante frase, ¿sí? Escuche esto, discípulos que hacen discípulos, ¿sí? Esa es una iglesia misionera, ¿sí? Una iglesia misionera. Vamos, lo primero, la iglesia de Antioquía. De los apóstoles famosos, ¿sí? Ahora, usted ve ahí un perro grande y uno más pequeñito, ¿sí? La iglesia en muchas formas se ve como ese perrito pequeño, ¿sí? Un poco como que apartado por las circunstancias de la persecución y todo lo demás, pero no fue así. 2, la iglesia de Antioquía por primera vez, haciendo discípulos y predicando el evangelio. Esta iglesia empezó a predicar el evangelio y empezó a ser discípulos. ¿Por qué es tan importante predicar el evangelio? Y hacer discípulos, ¿sí? Porque es una necesidad, es el mandato del Señor en Mateo 28 y en Marcos 16. ¿Sí? Vamos a avanzar. Hechos 1:8. Jesús dijo, mire, escuche esto, que debíamos ser sus testigos en Jerusalén. Podríamos hablar de tu casa y alrededor de tu casa. En toda Judea, alrededor un poco más. Y en Samaria, podríamos decir más fronteras, abriendo. Y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Ahora, y no después. Esto está hablando de ahora, hermano. ¿Sí? Está hablando de ahora. Lo voy a volver a repetir. Jesús dijo que debíamos ser sus testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Escuche, y no después. Todo a la vez. Es ahora, hermanos. Es ahora cuando debemos ser misioneros. La iglesia de Antioquía. Estudiaron la palabra, llevan listos para defender su fe. Les hago una pregunta. ¿Usted está apologéticamente preparado para defender el Evangelio de Cristo? Estamos rodeados de ideologías y montones de cosas. La pregunta es, ¿estás preparado, mi querido hermano, mi querida hermana, para defender el Evangelio? ¿Estamos listos para defender la fe? Hermano, en medio de esto, Latinoamérica es un terreno fértil para invitar a la gente. Escuche esto, al Islam. La gente es sencilla, abierta, sin mucha hostilidad hacia el Islam. La profecía del profeta Mahoma, escucha esto, de que el Islam alcanzaría todos los rincones del mundo, está siendo atestiguada en realidad. Les quiero decir algo muy cortito. Estaba hablando con mi hermano Javier Subieta y él me compartió esto y veíamos cómo entran musulmanes a Santa Cruz de la Sierra hoy en día. No sé si usted ha tomado en cuenta, pero se están esparciendo por todo el mundo con una ideología. Ahora, la pregunta es, como decíamos recién, ¿usted está listo apologéticamente para defender la fe de lo que es en Cristo Jesús? Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños, dice, de aquellos que emplean con astucia la artimaña del engaño o del error, también dice en otra versión. Hermano,
Hoy día podemos ver, usted habla en internet, habla en Facebook, el Zoom, YouTube. Es impresionante como hoy día se está predicando ideología, falsas cosas. La palabra de Dios dice lo siguiente, Pablo dice, maestros, escuche esa palabra, maestros se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias. No está hablando de cualquier persona. Maestro, una persona entendida, se amontonarán para enseñar cosas que no son. La defensa del evangelio. Ahora, ¿qué podemos hacer para que nuestros amigos y familiares no sean llevados de aquí para allá por todo viento? Ahora, quiero hacer una pregunta. Aquí está la pregunta y me gustaría que alguien me lo contestara, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para que nuestros amigos y familiares no sean llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina? Tú sales a la esquina, testigos de Jehová, mormones, musulmanes, y puedes encontrar todo tipo de personas. ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿alguna persona me puede contestar? Voy a hacer dedo gracia, creo, ¿sí? Hermano Pepe cuenta, lo tengo a mano. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como iglesia en este paso misionero para alcanzar a nuestros familiares, a nuestros amigos, para que no sean llevados por otros? Bueno, yo creo que como iglesia deberíamos movilizarnos, ¿no? Organizarnos bien y armar grupos. Y obviamente estar listos y dispuestos, porque en realidad, como usted dice, ya hay latinos en Islam, o bueno, hay Islam en nuestra Latinoamérica, así que hay mucha gente que ya se está dejando llevarnos por corrientes, como usted dice. Ok, gracias Pepe, gracias. Estuvimos predicando recién, Melanie Maldonado, te tengo aquí. Estamos recién predicando. ¿Qué podemos hacer para que nuestros familiares, nuestros amigos, la gente que conocemos no sea llevada por otros tipos de cosas? ¿Qué podemos hacer? Pues debemos hablarles la verdad, ¿no? Y sabemos que la verdad es Cristo. Cuando una persona está asentada en la verdad, no hay nada que le pueda llevar, ¿no? Y creo que es importante hablar de Cristo en este tiempo. Hay tantas cosas que pasan y tantas ideologías que uno muchas veces se confunde. Ok, muchas gracias, hermana. Vamos a continuar. Tercero, la iglesia de Antioquía, la primera iglesia misionera, una iglesia de oración dirigida por el Espíritu Santo. Hermano, qué importante es orar. Una de las cosas que más estamos haciendo como iglesia, no solamente orar por los ministerios de la iglesia, los ancianos, los diáconos, nos reunimos a orar porque es una necesidad, hermano. Es algo prioritario orar por la misión de la iglesia. El apóstol Pablo dijo, ay de mí, y hay ese juicio, castigo, ay de mí si no predico el evangelio. Por eso, hermano, es importante orar por los ministerios, orar por la misión, ¿sí? Una iglesia de oración dirigida por el Espíritu Santo. 4, vamos rápidamente. La iglesia de Antioquía, la primera iglesia, un ministerio compartido y no individual. Hermano, no somos agentes 07, no hay individuales, hermano. No hay un agente 07, una persona que lo haga individualmente. Muchas veces, incluso yo y muchos hemos cometido el error de ser individualista. El Señor Jesucristo, en todo su plan, lo hizo con todos los discípulos. Un ministerio compartido. El Señor Jesucristo compartió con sus discípulos. Por eso ayer el hermano Javier nos hacía la pregunta, ¿por qué aparece 2 veces solamente la misión? Porque ya estaba sobreentendido. Usaron sus profesiones y sus vidas para evangelizar. Usaron. ¿Sabe qué? Una de las cosas importantes en los ministerios, cuánta gente, cuántos misioneros y obreros, sus propias profesiones y su vida para evangelizar. Nuestra misionera, la hermana Berito, usa su profesión, odontología, para llegar. La pregunta es, ¿cuál es mi profesión? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es, vamos a decir, el talento que Dios te ha dado para que sea utilizado por eso? Otro, el ministerio no fue solo para pastores o misioneros, sino para todos los miembros. Cada uno tiene su parte. Estuve predicando esto con una iglesia en Chile y hablé de los 2 puntos. El punto principal, la gran misión es para todos, el evangelio es para todos, hermanos. Todos tenemos la obligación y el mandato de predicar el evangelio. Pero segundo, Dios también habla específicamente cuando te toca y llama a alguien en lo específico. El rol de los líderes. Equipan
a los santos para la obra del misionero. Y aquí, hermano, estamos todos involucrados. Hermano, algo que aprendí yo de los pastores, que aprendí en palabrería, que aprendí en perspectiva, aprendí con las personas, e incluso en mi propia iglesia acá, que el rol de los líderes es equipar a los santos para la obra del ministerio, hermano, desde el más pequeño al más grande. Yo ayer daba gracias que nuestra hermana Ana del Ibopen esté presente con nosotros, porque tienen la misión de llevar a los niños, preparar y equipar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a las señoritas, a las hermanas, a los varones, a la iglesia en general, ¿sí? Aquí no existe una escalera espiritual, todos tenemos el llamado. Hermano, aquí hay una escalera y tiene ciertos nombres. Un taxista, un taxista muchas veces se ve bajo, porque dice, para llegar a ser misionero tengo que pasar, llegar a ser profesional, tengo que ser un ama de casa, llegar a ser un ujier, alguien de la iglesia, o un maestro de escuela dominical, llegar a tratar de ser un anciano, pastor, para llegar a ser un misionero. No, hermano. No existe una escalera espiritual, todos tenemos el llamado. Creo que nos vamos enchufando, creo que entendamos, hermano, que desde un taxista, un profesional, una ama de casa, un ujier, un maestro, un niño, un joven, un abuelo, un anciano, un líder, todos somos parte de la misión, hermanos. Todos somos parte de esta misión. Muy bien, una iglesia misionera logra la participación de todos en todo. Y esto ya lo dijimos recién. Orando, movilizando, dar, enviando, ir y cuidar. Algo que estamos haciendo es cuidar en este tiempo a los misioneros y al liderazgo. 5. Vamos rápidamente. La iglesia de Antioquía, primera iglesia misionera, trazó barreras sociales. ¿Qué quiere decir eso? Alcanzar aún a los no judíos. O sea, algo que hizo la iglesia de Antioquía no solamente se quedó con los judíos, con los griegos, con la gente del lugar. Hermano, rompieron las barreras sociales. Se fueron más allá. Se fueron predicando el evangelio a todo lugar, a los gentiles, vamos a decir, y abarcaron muchos lugares. Hermano, no solamente estaba para ellos, aunque Dios vino a ellos por primera vez. El evangelio les llegó a los judíos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es evangelio, hermano? A ver, quiero hacer una pregunta, por mientras tomo un poco de agua. ¿Quién me puede decir qué es evangelio? Perdón, ¿qué es evangelismo? Sí, bueno, Cindy, prende tu cámara y prende tu micrófono. ¿Qué es? Muy bien, buenas nuevas, gritó Ariel. Iván, vamos, tiene que ser para... Evangelismo es compartir las buenas noticias de salvación a las personas, ¿no? Muy bien, muy bien. Eso. Muchas gracias. Y gracias también a nuestro hermano Ricardo Ficker. Hechos 11:20, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Hermano, a nadie se le puede cortar y privar de número 6. La iglesia de Antioquía, primera iglesia misionera. Una iglesia generosa. Y aquí, hermano, vamos a hablar de algo que todos necesitamos hacer. Una iglesia generosa. Sabían que el dar es un privilegio y alabanza a Dios. Hermano, yo aprendí esto de un misionero de muchos años, y esto lo aprendí en Chile. Cuando tú pones tu mano en el bolsillo para dar generosamente, si a ti te cuesta, dijo el mejor no lo des, porque no es de Dios, no es para su alabanza. Pero si tú metes tu mano en el bolsillo y ya lo tienes preparado, generosamente, eso sí es para alabanza del Señor. Hermano, qué importante es una iglesia generosa en abundar en este género, en esta parte, hermano, porque el evangelio tiene que correr. Vamos a la siguiente, ¿sí? Entonces, escuche esto, los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea, según lo que cada uno tuviera, y por medio de Bernabé y Saulo enviaron ayuda a los ancianos. ¿Se acuerdan ese pasaje cuando dice enviaron olor grato, ofrenda aceptable al Señor? Yo creo que los que leen esa parte son leedores, entienden esto. Y ellos compartieron y mandaron ofrendas, que es importante, y les llegó a ellos justo en el momento preciso, ¿sí? Nuestro Señor, escuche esto, no acepta cuando decimos somos pobres y no podemos.
Estamos hablando con nuestros ancianos acá en la iglesia sobre este asunto, sobre poder ayudar. Y uno de los ancianos dijo con una certeza, Dios es un Dios todopoderoso y Él va a ayudar y Él va a multiplicar. Él nos va a sustentar. Entonces, esta ideología, hermano, no es de un hijo de Dios, no es de un hijo que tiene una visión y una misión. Nuestro Señor no acepta cuando decimos, no somos pobres. No, somos pobres, no podemos. Porque si yo dijera, el hermano Moncho dijera eso, mi Dios va a ser de acuerdo a mi bolsillo, mi Dios va a ser de acuerdo a mi ideología. El Dios que tenemos, hermano, ese fue el que fundó el universo, el mundo. Él sustenta a su pueblo. ¿Se acuerda lo que dice? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás que dice, hermano, te será añadido, hermano. 7, ya para ir avanzando, ¿sí? Ya luego hay una participación especial. La característica que hace a la iglesia de Antioquía una iglesia misionera. Número 7. Entendían, escuche esto, que sus recursos humanos no eran suyos, sino de Dios. Ahora, ¿a qué vamos a hablar aquí? Escuche esta palabra. Entendían, pónemelo nuevamente, por favor. Entendían que sus recursos humanos no eran suyos, sino de Dios. Ahora, ¿a qué nos referimos acá? Hermano, que los pastores, los ancianos, los líderes, los jóvenes, los niños, hermano, son de Dios. Los líderes, la iglesia no quiere desprenderse de los obreros para que vayan al campo. ¿Sí? ¿Por qué? Una vez el hermano Tony me dijo esto. Para ir a la misión, y él me dijo esto, hay muchas iglesias, no mandamos porque hay que poner, el costo es alto. Y segundo, hay que poner misioneros. Y cuando dijo eso, dijo, por eso nadie tiene esa visión, porque piensan en que se te van a acabar la gente de la iglesia y el costo es alto. Pero hermano, nos estamos olvidando que es de Dios todo el recurso humano, cada uno de nosotros somos de Dios. 1 Corintios capítulo 6, verso 19-20 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y es de Dios, dice, no nos pertenecemos, somos para su obra, para su servicio. Características que hace a la iglesia de Antioquía una iglesia misionera. Escucha esto, una iglesia enviadora en la que entrega a sus hijos a la obra misionera. Esto lo dijo, enviadora es la que entrega a sus hijos a la obra misionera. Hermano, ¿cómo piensa una iglesia? Estaba compartiendo esto, recién les dije, una iglesia en Chile, y después hice una pregunta, y un hermano me dijo, hermano, quiero dar gracias a Dios porque hoy día aprendí. Mi hija de 8 años, un hermano en la iglesia en Chile, dijo, yo quiero ser misionera. Y el padre, como todo padre, y el madre le pusieron la mano en la espalda, sí, hijita, no te preocupes, puedes ir. Y no le tomaron en cuenta que ese puede ser el propósito de Dios. Una iglesia enviadora es la que entrega a sus hijos a la obra misionera. ¿Cuántos estamos orando por eso? Un enviado responsable de candidatos preparados. Hermano, los que oran por los enviados, los sustentan, aquellos que estamos poniendo manos sobre aquellos que son enviados, un enviado responsable de candidatos preparados, pastores, ancianos, hermanos que están en ese plan, ¿sí? ¿En qué manera queremos ser más que la iglesia de Antioquía? Es una gran pregunta, ¿eh? ¿En qué manera queremos ser más como la iglesia de Antioquía? Ahora, ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos lograr? ¿Cómo voy a nombrar a mi iglesia? A la iglesia Betel, pero que hay muchas iglesias presentadas, representadas. ¿Cómo podemos lograrlo como iglesia universal, este propósito? Vamos a ir. Primero, y aquí le dejo a nuestro hermano Luis Castellón una parte muy, muy importante. Luis, que Dios te bendiga. Súper, hermano, gracias. Voy a compartir. Un minuto, por favor. Súper. Ya. ¿Pueden ver mi pantalla? Súper. Gracias, hermano. Se ve súper. Ya, a ver, quiero que participen. A ver, ¿qué podemos ver ahí, ¿no? En la imagen. A ver, ¿alguien que quiera participar o si no vamos a hacer a la dedoclase? Basureros. Basureros. Obstáculos. Sí, obstáculos. Perfecto, exacto, ¿no?
obstáculos, o sea, se ve claramente en la imagen que hay un joven que quiere llegar a un lugar, pero hay muchos obstáculos. Podemos ver basura, piedras, que no lo Basura, dejan avanzar. desorden. Desorden, el desorden, no sé, piedras, de todo, ¿no? Entonces, eso es, de esto va a tratar este punto, los obstáculos. Los obstáculos para ser una iglesia misionera. Los obstáculos para ser una iglesia misionera. Primer punto es, la iglesia es muy cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Como hemos visto, como el hermano Moncho lo decía, la iglesia, se tenía ese concepto, ¿no? Que la iglesia era el templo, que es las cuatro paredes. Sin embargo, hemos visto que iglesia viene de eclesía, ¿no? Un grupo, nosotros somos la iglesia. Que la iglesia va más allá de solo llenar el templo o llenar, ¿no? de personas, es mucho más profundo. Entonces, ese es un obstáculo. Otro obstáculo, se piensa que al hacer misiones se perderá miembros de la congregación, como el hermano igual Moncho lo mencionaba. Muchas iglesias piensan que si se va a mandar misioneros, puede que se vaya un líder y esa iglesia se quede sin líderes, y eso les preocupa. Pero el hermano Moncho lo mencionó, tenemos que mandar. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos ahí para Dios, ¿no? Tenemos que mandar a todos los que quieran ir. Ese es un obstáculo. Vamos a ver. 3. Los celos, el orgullo, los malos entendidos. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, no sé, puede que una iglesia se sienta muy orgullosa, ¿no? Tal vez de su iglesia, mi iglesia es misionera, y pueda hacerle sentir mal, ¿no? A otra iglesia, a otro hermano de otra iglesia. Entonces, no debería haber eso, no debería haber estos puntos, ¿no? El orgullo dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Ese es un obstáculo que no permite, ¿no? Avanzar. Otro punto es las actividades, programas. Hemos visto que no están relacionadas con misiones. Hemos visto que en la iglesia tenemos muchas actividades, ¿no? Tenemos reunión de jóvenes, reunión de niños, de varones. Entonces, debemos relacionarlo con misiones, ¿no? Y en donde estemos, en el trabajo, en la oficina, en el colegio, en la universidad. Otro obstáculo es la falta de visión y entendimiento. Es tener una visión hacia a cumplir el plan de Dios, ¿no? Como lo estamos viendo ahora. Hemos visto con el hermano Subieta cómo al inicio, ¿qué es la misión de Dios? Ahora estamos avanzando a la iglesia misionera. Estamos poco a poco como los engranajes, ¿no? Ahí estamos engranando los temas. Ahora vamos con la iglesia, entonces estamos teniendo ese entendimiento, ¿no? A través de la palabra sobre el propósito de la iglesia. ¿Y cuáles eran los propósitos de la iglesia? Ahí pueden ver en su manual, no sé si alguien me puede ayudar y mencionar algunos propósitos de la iglesia. Está en el manual al inicio, ¿no? Una tablita, y el hermano Moncho también lo fue mencionando. Alguien que me pueda leer. Alabar a Dios. Alabar a Dios. Estudiar la palabra. Alabar a Dios. Ya, muy bien. Ahí por ejemplo, orar, temer, tener unidad en la fe, amarse, ayudar, animar, bendecir a otros, ser luz, discipular. Y algo también, un punto que mencioné el hermano, ¿no? Era
hacer discípulos que hagan más discípulos, ¿no? O sea, tener ese entendimiento, esa visión de no solo hacer un discípulo y ahí se quedó, que solo que el discipulado solo sea 9 clases, 8 clases, no sé, sino que sea compartir una vida, que sea que se expanda también, pueda hacerlo. Otro obstáculo es el tradicionalismo. El tradicionalismo, el legalismo. Por ejemplo, ¿en dónde se ve esto? Por ejemplo, hay muchas iglesias, ¿no? Que están calificando todo, ¿no? Esto está bien, esto está mal, esto, ¿por qué así? ¿Por qué no? O sea, son muy legalistas. Y bueno, yo personalmente cuando sé viajar al campo, tal vez donde mis abuelitos viven, veía, ¿no? O sea, yo decía, ¿por qué hay en esta iglesia tantas personas mayores? ¿Y dónde están los jóvenes, no? ¿Dónde están pocos niños, no? También se ve, pero los jóvenes no, casi no están ahí, o sea, y a veces creo que es por esto, ¿no? Es porque han sido muy tradicionalistas, tal vez se han enfocado más en esto sí, en esto no, que no se han enfocado de discipular, no se han enfocado de compartir el evangelio, ¿no? A los niños, a los jóvenes. Otro punto, otro obstáculo es tal vez, ¿no? Como nos preguntamos, ¿cómo vamos a movilizar la iglesia? Ese es un obstáculo, no saber cómo vamos a hacer esto. Entonces, para esto podemos capacitarnos, podemos apoyarnos entre hermanos, reunirnos y trabajar juntos, ¿no? Como el hermano decía, puedes dar, puedes orar, puedes cuidar. Todos somos parte en la misión y en el plan de Dios. Otro obstáculo es la estructura de la denominación. En esto no debería ser un obstáculo que seamos de distintas denominaciones, ¿no? Para que podamos cumplir el propósito y el plan de Dios. No debería ser un impedimento, ya sea pentecostal, adventista. Deberíamos tener la misma visión, ¿no? De cumplir la misión de Dios. Finalmente, yo creo que este es un obstáculo muy fuerte, que es la falta de fe por parte de muchos hermanos, ¿no? Que creer en que Dios realmente va a proveer, porque ahí es donde se viene, ¿no? Vamos a enviar misionero a tal lugar, pero ahí viene, pero hay que mandarle, no sé, cierta cantidad de dinero, hay que cuidarlo, es un gasto. Entonces, ahí medio que la fe, hay una duda, ¿no? O sea, uno empieza a dudar de nuestro Dios, pero ahí debemos tener fe en que Él va a proveer, ¿no? Como dice, Jireh, Jehová proveerá. Y quiero leerles este versículo en Hebreos 11:6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, ahora hermanos, quiero que nos preguntemos, ¿no? ¿Cómo nuestra iglesia puede superar algunos de estos obstáculos, ¿no? No sé si ahí quisiera que participemos y cómo podemos, ¿no? Superar estos obstáculos que hemos visto que no nos dejan llegar o que nos impiden llegar, ¿no? A ser una iglesia misionera. Muy bien, hermano Luis Castellón. Y vamos a tener la última parte, el desafío para los pastores y líderes. Hermano, ya hemos entendido, gracias Luis, que es importante, hermano, entender que hay muchas iglesias hasta el día de hoy con obstáculos. Yo le quiero hacer una pregunta. En este tiempo, en esta época, en esta era, cuando ya estamos a las puertas de que Cristo está por venir, ¿qué piensa? ¿Siguen habiendo iglesias que ponen obstáculos al ministerio? Eso es para preguntarnos en nuestro corazón.
es para pensar en eso. Y claro que sí, hermano, todavía hay iglesias, no criticamos, sino, pero hay todavía iglesias, hermano, que todavía tienen obstáculos para ir el avance misionero, como lo dijo el hermano Castellón, ¿sí? Ahora, ¿cómo nuestra iglesia? Enfoquemos en eso. ¿Cómo nuestra iglesia? Yo en este caso hablo por mi iglesia Betel, pero por las iglesias representadas. ¿Cómo nuestras iglesias pueden superar algunos de estos obstáculos? Vamos a ver algo rápidamente ya para terminar. Y aquí viene el desafío de los pastores y líderes, hermano. Qué importante que los pastores, los líderes de una congregación, de la iglesia en general, tengan esto. Escucha esto. No somos fieles a Dios si no tenemos una visión global igual a la de Jesús. Hermano, podemos amar la iglesia, podemos tener lindos ministerios, pero si una iglesia pierde la visión y la misión, hermano, es que no estamos siendo iguales a Dios, al corazón y a la pasión de Dios. Hermano, estamos para salir a evangelizar, estamos para llevar las buenas nuevas, para discipular. Ese es el mandato de Dios en la obra del Señor. Si usted mira Mateo 28 y Marcos 16, el mandato supremo es único de ir. Tenemos que tener esa visión global por último, hermano, si usted no va, orar por ello. Otro, no solo estamos al cuidado de la iglesia. Escucha esto que es tan importante. Yo antes caía mucho en este error, personalmente. No solo estamos al cuidado de la iglesia, sino también de la misión global de Dios, hermano. Qué importante es que la iglesia es una, estamos, sí, pero tenemos que también mirar esa misión global, ¿sí? Al cuidado de la misión global. Los no alcanzados, ¿saben lo que significa los no alcanzados? Etnias que hay aquí en Bolivia, gente que todavía hasta el día de hoy habla su propio dialecto, no un idioma, dialecto, porque nadie se los ha traducido y no conocen quién es Dios. Estamos al cuidado también, no solo de la iglesia, sino también de la misión global. 3, si nos comprometemos con la misión mundial, también la iglesia logra. Muchas iglesias tienen el temor, ¿sabe, hermano? Yo personalmente, a nuestros ancianos y diáconos, agradezco mucho a la iglesia Betel, al liderazgo. ¿Sabe por qué? Hemos pasado un tiempo difícil, orando, clamando, lo hacemos, no lo hacemos, llegaban flashes de todos lados, hasta que Dios rompió eso. Si nos comprometemos con la misión mundial, también la iglesia lo hará, y la iglesia está comprometida. 4, predique, hermano, enseñe, organice, movilícese constantemente a su iglesia, a la misión global. Hermano, yo pregunto siempre esto, ¿cómo nos gustaría que Dios nos encontrara? Si Cristo viniese en el rapto de la iglesia, será en un abrir y cerrar de ojos, como ladrón en la noche, en un instante seremos tomados arrebatados. ¿Dónde quieres que el Señor te gustaría que te pillara, te sacara? ¿Predicando el evangelio o en otro lugar que no debe ser? Es para pensar. 5, somos piezas claves en la misión global porque se nos ha confiado todo como administradores. La palabra de Dios nos habla de administradores, en otro lado lo llama como embajadores, y otro, Pablo dice, no te olvides de tu, perdí la palabra, perdón, mil disculpas, pero tu labor, ¿sí? Tu labor, ¿sí? Somos embajadores, somos administradores de lo que Dios puso en nuestras manos. El mismo apóstol Pablo, ya para terminar, hermanos, dijo, ay de mí, si no predico, hermano, ese es el trabajo misionero. La iglesia misionera es donde encontramos ¿qué? ¿Qué encontramos en una iglesia misionera? No una iglesia normal, una iglesia local. Cuando la iglesia local, la iglesia normal, se convierte y da el paso a una iglesia misionera, ¿qué encontramos? Un pueblo de fe. ¿Sabes por qué? Porque confiamos en Dios. ¿Cómo vamos a sustentar? En eso estamos con los ancianos. ¿Cómo vamos a sustentar a la misionera y cómo vamos a pensar en los futuros misioneros y misioneras? No quedarnos estancados en eso. Dios, confiamos en Dios. Dios es un Dios de poder. Pueblo de oración. Estamos orando, hermano, toda la iglesia. Es impresionante como hermanos y hermanas preguntan por nuestra misionera y por nuestros misioneros y oran y claman a Dios por él. Pueblo de oración, que es importante, hermanos, orar. Otro, pueblo fundamentado en la palabra, hermano. Este libro que tenemos acá, este libro santo, hermano, este es el libro de la doctrina santa. Dice la palabra del Señor que este fue el libro, no fue inspirado por cosas humanas, sino que el Espíritu Santo tomó y inspiró a los grandes hombres de Dios a escribirlo. Es la palabra misma de Dios fundamental, ¿sí? Otro, discípulos que hacen discípulos.
Qué impresionante palabra. Discípulos que hacen discípulos. Recién una de las señoritas líderes del Ministerio Jóvenes, Juvenil, me dice, hermano, necesito material para discipulado. Un anciano lo mandó a otro y así, porque cada uno tiene su responsabilidad. Aquí está el material, hija, aquí hay material para empezar a discipular. Qué importante, discípulos que hacen discípulos, los miembros de la iglesia sirviendo en su esfera de influencia. Escuche, casa, trabajo, comunidad, podemos hablar de universidad y muchas cosas más. Es impresionante. Otro, envío de los misioneros de forma responsable. Y en esto, hermano, hay que tener mucho cuidado. Escuchando testimonios de personas. En nuestra antigüedad, en nuestros tiempos pasados, se enviaron a muchos obreros aquí en Bolivia a las misiones, pero cuando la iglesia va avanzando y van cambiando las generaciones de pastores y los que están a cargo, ancianos de la iglesia, se olvidan, hermano, de los misioneros que mandaron. Una iglesia responsable envía misioneros de una forma responsable, sin olvidarse de ellos, ni siquiera de su esposa en este caso, ni de los hijos. ¿Sabía que con la pandemia, la organización cristiana en Cochabamba, que reúne a las iglesias, comunicó el año pasado un video, más de 100 pastores entre líderes y hermanos misioneros y pastores y obreros murieron en pandemia aquí en Bolivia? La pregunta es, ¿cómo quedaron sus esposas y sus hijos? ¿Somos responsables? Hasta en eso Dios es prudente, ¿sí? Y vamos avanzando. Amar a sus misioneros. ¿Los cuidan? Amar, tener un misionero, una misionera o un obrero, hermano, es amarlo, es cuidarlo, es lo que estamos haciendo con nuestros ancianos, ver hasta de su seguro, de un seguro médico y la necesidad que ellos puedan tener. Recuerdo que ellos se están dedicando a la obra de Dios en completo, no están trabajando secularmente, se están dedicando a la obra de Dios por completo. Otro, hay generosidad. Buscamos candidatos y los capacitamos. Hermano, no solamente que ya tenemos una misionera y nos quedamos con esa, no tenemos un misionero, o tenemos solamente estos ministerios y nos quedamos con eso, no, hermano. Tenemos que buscar candidatos jóvenes, señoritas, hermanos y hermanas. Quiero decir algo acá. Aunque hoy está tan enfocado en la misión a los jóvenes, pero no hay edad, hermano. En esto no hay edad. No hay edad para que usted pueda ser parte de la obra misionera de Dios. Aquí, más allá y mucho más allá. Hay generosidad y compromiso de finanzas. Hermano, esto es tan importante. Damos gracias al Señor que las iglesias de hoy día manejan eso, porque es tan importante sustentar el compromiso de las finanzas, el compromiso de llevar el recurso a eso. ¿Sabe? Si podríamos hacer un recuento de lo que se ha hecho con el dinero recolectado, ofrendas que han llegado y lo que se ha mandado a otras partes, es finanzas, hermano. Tener buenos recursos, personas que manejan, tesoreros de la iglesia y también los que toman las ofrendas de los misioneros, ¿sí? Para financiar. Otro, estructuras del comité o equipo misionero. Esto, hermano, se refiere a los, en general, a todo, a los pastores, se refiere a todo lo que congrega la estructura del comité y el equipo misionero. No solamente pastores, misioneros, sino obreros, jóvenes, niños, todos los que son parte de esto. Manejo y reglas de las finanzas misioneras. Es tan importante, hermano, en las iglesias que hayan ciertas personas que manejen el dinero. Una es la tesorería de la iglesia, otra es la tesorería, o vamos a decir, los que recogen el dinero para el ministerio de misiones. En este caso es tan importante. Y algo más, estrategia y planes a largo plazo. ¿Sí? Qué importante, hermano, poder mirar esa estrategia a largo plazo y planes que puedan llevar a la iglesia más allá. No enfocarnos y quedarnos con la visión corta. La pregunta es, ¿cómo está tu iglesia? ¿Cómo está nuestra iglesia? ¿Cómo están nuestros corazones en esa misión, en esa mirada pastoral, de liderazgo, de misión? ¿Estamos mirando más allá? ¿Estamos haciendo planes futuros con la mano del Señor? ¿Cómo estamos en eso? Y ya para terminar, para ser una iglesia misionera, hacer discípulos que hacen discípulos. Vamos a tener un tiempo de oración. Y quiero que Nicole, pues, ahora sí vamos a compartir en grupos de 3. Y
aquí, hermano, no se elige. Esto te va a tocar cualquier hermano con hermano en grupos de 3 y quiero que ores por la iglesia. No vamos a hablar por esta iglesia Betel solamente, por la iglesia en general, por la misión, por los misioneros, por los obreros. Es tiempo de orar, es tiempo de clamar el cuerpo de Cristo. Así que tenemos esta responsabilidad, vamos a orar y vamos a retornar con una alabanza. Por favor, Nicole, si puedes hacer grupos de 3 y pasamos directamente, hermano, orando de inmediato, ¿sí? Empezamos orando. Yo creo que por mientras que lo dividen, hermano, tomes peso de la responsabilidad que Dios te dejó en nuestras manos. Hermanos, hermanas, jóvenes, señorita, ¿sí? Van a llegar un mensaje para que te unas a eso, a ese grupo, y tengan un tiempo, hermano, de orar. No pierda el tiempo, ¿sí? De orar. Sí, por favor. Nicole, te ruego, por favor. Gracias, hermana. Hay mucho que orar. Necesidades, la misión, los misioneros, los obreros, recursos, hermano, hay obreros más allá todavía, ¿sí? Hermanos, tienen que aceptar la invitación para entrar a los grupos pequeños. No sé si la tiene, si no, obligado a capela, ¿sí? Pero hermano, creo que hoy día es tiempo de que la iglesia cambie. El hermano Dulce hoy día dijo algo muy importante cuando estábamos en esto, cambiar el chip, cambiar nuestro chip. Hemos sido iglesias, voy a decir así, iglesias en mucho tiempo, pero lamentablemente, hermano, no hemos aprendido a cambiar el chip. Lo que el Señor quiere que tengamos esa mira. Y creo, hermano, que el Señor nos llamó a eso. Yo recuerdo las palabras que dijo el apóstol Pablo: si hay de mí si no predicase el evangelio. Estamos, hermanos, dispuestos a llevar el evangelio a todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Está bien que nos reunamos en la iglesia, está bien que nos reunamos en todo momento, pero, hermano, cuán importante es el mandato supremo. En el cielo el Señor nos va a pedir una sola cosa. Y un misionero una vez escuchaba este tema en Cochabamba, y el hermano dijo: Dios tiene un día, ese día se puede convertir en un año, solamente para darte el tiempo para hablar y preguntarte: ¿por qué no predicaste el evangelio? ¿Por qué no hiciste lo que yo te mandé? Hermano, tenemos una gran responsabilidad de ir y predicar, yendo a predicar el evangelio a todo el mundo. Por mientras que tenemos este tiempo de alabanza, vamos a terminar en oración y voy a pasar el mandato al hermano Daniel Domínguez. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias, hermano. Buenas noches. Entonces vamos a estar un momento con la alabanza y vamos a regresar rápidamente para ver un poquito de lo de la tarea. ¿Ya? Muy bien. ¿Puede alabar al Señor ahí? En su lugar. No se escucha, ¿no? Dani, no está saliendo el audio. Sí. Nico, no sé, creo que está sin audio. Amilcar está compartiendo. Ah, ya, el Amilcar. Amil no se escucha. No hay audio. Canten en sus mentes, hermanos, con la melodía. Dale, Dani, yo no soy muy bueno para la tecnología, así que... Bueno. Dani y Nicole Gutiérrez. Continuaremos y más bien al despedirnos vamos a alabar antes de irnos, ¿ya? Así podemos seguir adelante. Bueno,